Buen día, mi nombre es Carolina González Pedraza de la Universidad del Golfo de México. Actualmente estudio la licenciatura en Administración de Empresas y como parte de la materia Gestión Tributaria y de Impuestos les explicaré un poco sobre el tema legislación fiscal en México, así como las comprobaciones que realizan las autoridades fiscales. Como primer punto, podemos decir que la legislación fiscal en México establece un marco normativo que regula las obligaciones tributarias de personas físicas y morales. Las autoridades fiscales, a su vez, cuentan con un conjunto de facultades para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones. Pero, ¿qué es esto? La legislación fiscal en México es un conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones que regulan la forma en que las personas físicas y morales contribuyen al financiamiento del gasto público mediante el pago de impuestos, derechos, contribuciones de mejora y productos. Estas leyes son administradas principalmente por el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, y que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene un alto grado de autonomía, ya que los ingresos fiscales del Estado están determinados por principios jurídicos, económicos y administrativos muy particulares e independientes de lo que rigen el gasto público, el crédito público o las otras figuras que integran las finanzas públicas. ¿Para qué nos sirve? De primera instancia, podemos decir que es esencial que los gobiernos cuenten con mecanismos de recaudación. Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. Por su parte, tanto personas físicas como morales necesitan de ese derecho para asegurarse que sus actuaciones cumplen con el Código Fiscal de la Federación y demás normativas vigentes en materia fiscal. Además, se puede dar el caso de que se les impongan cargos o sanciones de forma errónea, por lo que esto puede derivar en procedimientos judiciales. Como veremos a continuación, el sistema fiscal mexicano es toda una estructura tanto de leyes como órganos gubernamentales que tiene establecida una jerarquía para el orden y funcionamiento de los impuestos en el país. A continuación, veremos algunos de ellos que en algunos casos ya conocemos. En primera instancia y a la cima de esta estructura, encontramos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el documento supremo que establece todo dentro del Estado mexicano, como la ley absoluta de cómo debe funcionar nuestro país. Por lo tanto, dentro de sus disposiciones se encuentran artículos relacionados con la tributación y los principios generales que rigen nuestro sistema fiscal. Como segunda parte en esta jerarquía, encontramos el Código Fiscal de la Federación, que es un documento que incluye disposiciones sobre auditorías fiscales, las facultades de las autoridades fiscales y sanciones. En este código también se establecen las bases generales de la obligación tributaria, como los impuestos federales, las infracciones, sanciones fiscales, así como ciertos procedimientos administrativos de fiscalización. Seguido de estos, encontramos los tratados internacionales. Actualmente, México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países, como por ejemplo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, asuntos bilaterales entre México y Estados Unidos, así como la clasificación federal de suministros. También encontramos las leyes fiscales federales. Estas son más específicas y detallan los impuestos federales. Entre ellas encontramos la Ley del Impuesto sobre la Renta, que grava los ingresos derivados de actividades económicas como salarios, servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento y dividendos. También tenemos la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es un impuesto directamente al consumo. Por último, tenemos la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Esta establece las reglas para gravar la producción, venta o importación de ciertos bienes y servicios considerados como no esenciales o que generan daños al medio ambiente o la salud. Continuando con estas leyes, encontramos la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Su objetivo principal es garantizar que los contribuyentes sean tratados de manera justa y equitativa en sus relaciones con el fisco. También establece un marco legal que protege los derechos y brinda herramientas para defender a los contribuyentes en caso de que consideren que sus derechos han sido vulnerados. Por otro lado, tenemos la resolución miscelánea fiscal,
que es un documento emitido anualmente por el SAT, y en ella se establecen las reglas, criterios y procedimientos que detallan y complementan las disposiciones contenidas en las leyes fiscales como la del ISR, el IVA y otras. Su objetivo principal es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes al aclarar dudas y proporcionar ejemplos prácticos sobre la aplicación de las leyes fiscales. Otro punto es el derecho federal común, que es una herramienta fundamental para la resolución de casos fiscales complejos y para garantizar la aplicación de la justicia en materia tributaria. Al conocer sus principios y su ámbito de aplicación, los contribuyentes y sus asesores pueden tomar decisiones más informadas y defender sus derechos de manera más efectiva. Finalmente, tenemos la ley aduanera, que en México es la legislación que regula la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. Su objetivo principal es facilitar el comercio exterior, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales y protege la economía nacional. También tenemos la Ley de Comercio Exterior. Este instrumento legal fundamental que regula, promueve las actividades relacionadas con la importación y exportación de bienes y servicios. Tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico del país e incrementar la competitividad de las empresas mexicanas. También facilitar la integración de la economía mexicana en el mercado global. Y como último punto, tenemos la Ley de Coordinación Fiscal, que es un instrumento legal fundamental que establece las reglas de interacción entre el gobierno federal y las entidades federativas, o sea, estados y municipios, en materia de recaudación y distribución de recursos fiscales. El objetivo principal de esta ley es coordinar el sistema fiscal mexicano para garantizar una distribución equitativa de los recursos entre distintos niveles de gobierno. Ahora bien, las autoridades fiscales, además de la facultad recaudadora, tienen también la facultad fiscalizadora, mediante la cual pueden realizar actividades de investigación y control, como auditorías, revisiones, inspecciones, etc., sobre las operaciones económicas y actos de los contribuyentes, para comprobar si estos en efecto cumplieron debidamente con sus obligaciones fiscales al pagar la cantidad de contribuciones que les correspondía. Estas facultades están contempladas en los artículos 42 al 49 del Código Fiscal de la Federación. A continuación veremos algunas de ellas. Como primer punto, tenemos la revisión y declaraciones de documentos. En la información que obra en la base de datos del SAT se detectan errores e inconsistencias respecto a las declaraciones y de las cuales se le solicita información al contribuyente para desvirtuarlas. Si no las aprueba, se le emite la resolución de pago. Visitas domiciliares. Tienen como característica que el acto de fiscalización o la revisión de la contabilidad se lleva a cabo en el domicilio fiscal que el contribuyente tiene registrado ante el SAT, ya sea un establecimiento o local comercial. En las revisiones de gabinete se realizan en las oficinas de la autoridad fiscal. Se le notifica al contribuyente la solicitud de información y la contabilidad por medio de buzón tributario, y en la misma solicitud se establece el lugar y plazo para aportar lo solicitado. Por otro lado, las revisiones electrónicas tienen como particularidad que la revisión se realiza a través de medios electrónicos como el buzón tributario, desde inicio hasta fin del procedimiento, donde se analizan conceptos específicos. En la revisión de dictámenes, se revisa el dictamen fiscal elaborado por el contador público, así como verificar la fecha de presentación y que no incurre en alguna de las siguientes infracciones como amonestación, suspensión o cancelación del registro del contador público inscrito. Finalmente, la revisión de contabilidad, el lugar en donde se emite el oficio que contiene la solicitud de información, puede ser en el domicilio del contribuyente, buzón tributario o en la oficina de la autoridad. La legislación fiscal en México es un componente esencial para el sostenimiento del gasto público y la estabilidad económica del país. Se compone de diversas leyes y reglamentos que establecen los tipos de contribuciones, sujetos obligados y mecanismos para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones. En conjunto, regulan las principales cargas fiscales que deben asumir tanto personas físicas como morales. En última instancia, las facultades de comprobación no solo buscan corregir incumplimientos, sino también disuadir conductas indebidas y promover una cultura de cumplimiento fiscal.